Él fue el primero, él fue el iniciador de todo esto. En el año 1974, José Antonio de la Loma dirigió El último viaje, a la que podría considerarse una película policíaca más, pero que ya introducía, así como quien no quiere la cosa y de soslayo, ciertos elementos que no se habían visto hasta el momento, ciertos ambientes, ciertos personajes y ciertos argumentos. Pues a José Antonio de la Loma le corresponde el honor de haber iniciado esta manera de contar las cosas. Un tipo que, ojo, ya llevaba su buen tiempo haciendo cine y que había hecho de todo. Había hecho comedia, había hecho drama, incluso algún spaghetti western, pero con el hilo conductor del thriller. Y quizá, por simple evolución natural, acabó especializándose en el cine marginal, hasta el punto que desde que realizara la mítica Perros Callejeros, año 1977, pocos, por no decir ninguno, le podía discutir el título de director de cine kinky por antonomasia. Porque podría decirse que hubo directores que probaron las mieles del cine kinky, pero que fueran perseverantes, que cimentaran su carrera en él, poquitos. Y uno de ellos fue José Antonio de la Loma. Suya es la trilogía de Perros Callejeros. La versión femenina del año 1985, Perras Callejeras. Y ese mismo año, Yo el Vaquilla. Entre medias, cine de acción. Cine del cual se convirtió en todo un especialista. Un tipo que se las arreglaba para seguir haciendo películas, al margen casi de cualquier apoyo oficial. Como si dijeran, cuidado, que este es el señor que hace películas de cine kinky, que presenta a los delincuentes como si fueran sánticos. Y casi se tenía que ir fuera de España a rodar sus películas. Y ojo, que dirigió a gente como George Pepper, Max von Sydow, Lee Van Cleef, Anthony Quinn. Daba la impresión de que era todo un Juan Palomo, que se lo tenía que currar todo él y estrenar, si es que lo hacía, sin ningún tipo de repercusión mediática. Vamos, que José Antonio de la Loma acabó siendo uno de esos directores de videoclub. Y ojo que no se enterase nadie de que alquilabas una de sus películas. Razones más que sobradas para que en el programa de hoy de Lloviendo Cine reivindiquemos e incluso recomendemos a este director español, a José Antonio de la Loma. Un director que no sé por qué me da la sensación de que habría que hacer lo mismo que se ha hecho con Roger Corman. Se tiene una imagen totalmente diferente a la que en realidad era, más que nada por el tipo de películas que dirigía, pero que en realidad era eso, un director de cine, que a veces da la impresión de que haya que pedir perdón por ello, cuando cosas peores se han visto en el cine español. José Antonio de la Loma, el papá de todo esto, y de Castras y viene el galgo, porque codirigió Yo el Vaquilla del año 1985, el que era su hijo y montador de algunas de sus películas, José Antonio de la Loma Jr. Volveremos a nombrar al papá de todo esto y al papá de José Antonio de la Loma Jr. Y hay otro gran nombre de la dirección en España asociado al cine kinky, ¿cuál es? El de Eloy de la Iglesia, director que también se asocia prácticamente de primeras al cine kinky, pero que tuvo unos inicios muy diferentes. Eloy de la Iglesia también tuvo una carrera que de forma natural se iba encaminando al cine kinky, porque dirigió películas como La Semana del Asesino, Una gota de sangre para morir amando, Nadie oyó gritar o La otra alcoba, hasta que en el año 1977 Eloy de la Iglesia dirigiera Los placeres ocultos, en la cual aquí sí intervienen ya los elementos típicos del cine kinky. Comienzan a aparecer por ahí personajes y ambientes que van a caracterizar el cine de Eloy de la Iglesia, al cual, dicho muy burro, podría llamarse como el Pier Paolo Pasolini español, salvando evidentemente todas las distancias habidas y por haber. El cine kinky de Eloy de la Iglesia, que engloba películas como El Diputado, Miedo a salir de noche,
Navajeros o Colegas se enmarca en un estrato diferente al de las películas de José Antonio de la Loma. Quizá las películas de José Antonio de la Loma fueran más auténticas, más apegadas a la realidad, mientras que las películas de Eloy de la Iglesia tenían un trasfondo más de calité. Abundaban más los nombres de grandes actores en las películas del director vasco, se apoyaba más en estos actores a lo que podía hacerlo José Antonio de la Loma. Así, el diputado tenía un trasfondo de la política española de la transición. Miedo a salir de noche o Navajeros hacían hincapié en la inseguridad ciudadana. Trasfondo de otro tipo que alcanza su máximo esplendor con las dos películas dirigidas en el año 1983 y año 1984 de El Pico, cumbre no solo de la carrera de Eloy de la Iglesia, cumbre del cine kinky, cumbre en cuanto a su calidad cinematográfica, porque esa es otra de las cuestiones a las que nos queremos referir en el programa de hoy de Lloviendo Cine. No hay que buscar calidad en el sentido de qué buena es esta película en el cine kinky. Puede tenerla, pero el cine kinky se dedica a otros menesteres. No busques en ese sentido calidad artística si los actores son auténticos, pero no profesionales. En ese sentido nos tendríamos que retrotraer a las películas neorrealistas de Vittorio De Sica, El limpiabotas o Ladrón de bicicletas, o a las primeras películas de Pier Paolo Pasolini que antes hemos citado, a Catone o Mamma. Aclarado el tema, El Pico y El Pico 2 son las dos mejores películas de cine kinky español, porque Eloy de la Iglesia también tuvo otros comienzos. Como habría que decir, todos los directores de cine kinky tuvieron otros comienzos. Algunos se apuntaron a la moda, otros realizaron cine kinky porque lo sentían, porque les salía de adentro, porque su modo de ver el cine y de ver la vida encajaban con este tipo de cine a la perfección. Las piezas de este puzzle no las podía colocar en su sitio cualquiera, por mucha preparación que tuvieras, por mucha experiencia que atesoraras. Y no hay más que ver los actores de los que se rodeaba Eloy de la Iglesia: Pepe Sacristán, Antonio Ferrandis, Fernando Guillén, Simón Andreu, Emilio Gutiérrez Cava, Juan Diego, Charo López, Pachandión, Agustín González. Sus películas en ese sentido iban en serio, aunque un poquito parodiando el cine kinky, que ya por aquel entonces, en 1987, iba tocando a su fin. Dirigió La estanquera de Vallecas, con un reparto de lujo: Emma Penella, José Luis Gómez, Maribel Verdú, Fernando Guillén o Jesús Puente. Y ahí terminó la carrera de Eloy de la Iglesia como uno de los representantes oficiales del cine kinky. Director, no obstante, que trasciende a este tipo de cine, porque antes lo hemos comparado de manera ciertamente imprudente con Pier Paolo Pasolini. Eloy de la Iglesia era un director, un cineasta, un realizador que trascendía, que iba más allá de toda categoría, de toda etiqueta. Tenía una tuerca más, ya que hizo una versión de Otra vuelta de tuerca, tenía una tuerca más que Iván Zulueta, director al que por los pelos no podemos denominar como un exponente del cine kinky. Y al señor Eloy de la Iglesia no es necesario que lo reivindiquemos o lo recomendemos en el programa de hoy de Lloviendo Cine, porque todavía en vida Eloy de la Iglesia, desafortunadamente nos dejó hace unos cuantos años, tuvo su reconocimiento incluso en su tierra, en pleno Festival de San Sebastián. Ya al igual que hemos comentado acerca de José Antonio de la Loma, vamos a nombrar más adelante en el programa de hoy de Lloviendo Cine al bueno de Eloy de la Iglesia. Pero nos quedan más nombres, como por ejemplo el de Roberto Bodegas.
Y a este señor sí que conviene reivindicarlo, porque Roberto Bodegas es, podríamos decir, la tercera pata de la mesa. Un tercer representante, muy digno representante del cine kinky español. Pero tenemos también que aclarar. Roberto Bodegas, desgraciadamente fallecido en el año 2019, no es que hiciera poquito cine kinky, es que hizo poco cine en general. Empezó de la mano del productor, como tantos otros directores jóvenes de la época, del productor José Luis de Bildos, haciendo películas coyunturales precaída del régimen, para, una vez caído el mismo, realizar películas más personales o más atrevidas, entre ellas algunas de cine kinky. Muy poquitas, tanto que dos. Una en el año 1976 y titulada Libertad Provisional, en la cual ya tocaba de refilón el ambiente del cine kinky. Su segunda película, año 1988, Matar al Nani, en ya la última película de cine kinky a la que se le pudiera llamar así, de la época dorada de este tipo de cine. Roberto Bodegas, un director durante muchos años, durante demasiado tiempo, considerado como si un director de segunda categoría se tratara. Quizá por eso, porque hizo muy poquito cine, porque no seguía ninguna moda y hacía películas que a él le apetecían, porque tampoco fue un director oficial del cine kinky, pero no se sabe muy bien por qué se le relaciona con este tipo de cine, quizá por lo llamativo de ese título, Matar al Nani. Y pareciera que Roberto Bodegas había hecho no solo muchas más películas, sino muchas más películas de cine kinky. Y como podemos observar en estos momentos, hizo muchísimas menos. Porque a Roberto Bodegas se le puede asociar con el cine kinky, pero hubo otros directores en esa época dorada del cine kinky, finales de los 70, principios de los 80, que por una u otra razón, quien más, quien menos, quisieron dirigir al menos una o un par de películas de este tipo. De manera coetánea, hubo algún director que incluso introdujo elementos de cierta sofisticación, cuando ya más o menos se veía que se estaba institucionalizando este asunto del cine kinky. O incluso directores que empezaban en esto del cine en general podrían ser considerados como representantes del cine kinky. ¿O no lo es? El primer Almodóvar, hasta que hizo ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿No eran todas sus películas un pariente mayor o lejano, según se mire, del cine kinky? ¿A qué he hecho yo para merecer esto? Sí se le considera cine kinky. En ese sentido, el personaje de Carmen Maura podría pasar por la madre de alguno de esos chavales, de algunos de esos delincuentes juveniles. Aunque en algunos casos es injusto hablar de quién más, quién menos, porque Pedro Olea dirigió ya en los años 70 una de las primeras películas consideradas como cine kinky, La Corea, año 1976. Directores veteranos, alguno de la guerra del Vietnam, dirigió película kinky, como por ejemplo Leon Klimovsky. Vamos, que su película del año 1975 se tituló Muerte de un kinky, y también se puede considerar como cine kinky. Y ahora qué, señor fiscal, del año 1977, también llamada en su momento Muchachos de Barrio. Y Ramón Fernández, un clásico de las comedias españolas, Producciones Franco, dirigió en el año 1977 a Nadiuska y a Fernando Fernán Gómez en la película Cheli, en la que la actriz alemana, que fue de Nadiuska, es el cebo para que una banda de delincuentes le saquen los cuartos a incautos millonarios que caen en las garras de la señorita Nadiuska. Pero también gente como Jorge Grau, uno de los representantes de la escuela de Barcelona surgidos en los años 60. Pues Jorge Grau dirigió en el año 1983 la película de cine kinky